Bienvenidos a una nueva edición de Data Laboral. En esta oportunidad vamos a conversar sobre pronunciamientos judiciales emitidos en torno a lo que en materia laboral se denominan laudos económicos. Vamos a tener una primera parte quizá para Dante explicar qué es un laudo económico para luego ya aterrizar un poco en los problemas judiciales que hemos traído, que justamente generan cierto nivel de crítica severa a lo que viene desarrollando alguna parte de los jueces superiores en Lima y también a lo que ha señalado la Corte Suprema en alguna oportunidad. Tus primeras palabras de bienvenida, Dante. Gracias, Elías. Espero que estés bien y que, bueno, quienes nos siguen hayan pasado una Semana Santa llena de reflexión, pero que no acaba ahí, ¿no? Ahora vamos a reflexionar sobre otro aspecto de la vida, que tiene que ver sobre qué se está diciendo respecto a los laudos arbitrales económicos, ¿no? ¿Qué se está diciendo bien? ¿Qué cosa consideramos que se está diciendo mal? Y nada, es un tema, creo yo, de gran debate académico y de bastante actualidad, ¿no? Sobre todo a propósito también de lo que se viene respecto a algunas modificaciones que se han realizado también sobre los laudos arbitrales en el sector público. Obviamente no será materia necesariamente de esta conversación, pero tiene que ver con el hecho de que siempre ha sido una aspiración los laudos arbitrales, ¿no? Y explicaremos seguramente en el devenir de esta conversación por qué es importante tener muy precisos los conceptos para poder canalizar correctamente las reclamaciones vinculadas a estos temas. Tu audio, Elías, está. No se olviden que pueden ingresar a la página web del estudio www.prcp.com.pe, en donde pueden encontrar información relevante, noticias, artículos, guías, videos, podcasts, y también este video lo pueden encontrar allí, eh, porque tiene información muy interesante, muy actualizada en torno a temas pues recurrentes en las empresas o temas de actualidad que involucran también a la parte de los trabajadores, a la parte de las organizaciones sindicales. En realidad, información muy valiosa que ustedes pueden acceder con un solo clic de distancia. Antes de ingresar a la casación, Dante, quizá sea bueno que nos refresques un poco la memoria sobre qué es un laudo económico en materia laboral. Sí, no, digamos, inexorable, ¿no? Hacerlo porque, para que todos nos podamos ubicar, ¿no? A ver, en las empresas, vamos a hablar primero del sector privado y algunas cosas de lo que digamos puede ser aplicable al sector público. En el sector privado, los trabajadores pueden generar mejoras o pueden lograr mejoras, digamos, incrementos remunerativos, bonos, etc., de varias maneras, ¿no? Digamos que la manera que sigue el principio de meritocracia sería, pues, ¿no? Que sobre la base de lo que yo hago, de mi esfuerzo, de una evaluación anual, por dar un ejemplo, el empleador tome en cuenta, ¿no? El cumplimiento de algunos objetivos, de algunas metas, etc., y se consigan esos incrementos, ¿no? Esas mejoras económicas, para decirlo de mejor modo. Eso estaríamos entonces hablando de un incremento unilateral por parte del empleador, ¿no? O sea, mejoras como consecuencia de la voluntad del empleador. Pero también el trabajador puede obtener beneficios económicos a través de un pacto, ¿no? O sea, el trabajador acuerda con su empleador el pago de determinados incrementos o determinados beneficios económicos al inicio o durante la relación laboral, ¿no? Por ejemplo, me contratan en determinada empresa, establezco pacto determinados beneficios y claro, con cargo a conversar luego, ¿no? O sea, por ejemplo, una empresa podría decirte, mira, hoy te pago esto, de aquí el próximo año evaluaremos a ver si nos volvemos a sentar a conversar para ver si tu remuneración se incrementa, se mantiene, ¿no? Obviamente no sería la idea que se reduzca, ¿no? Siempre es para arriba, ¿no? En ese caso estamos hablando de beneficios convencionales. Estamos hablando entonces de incrementos o mejoras unilaterales por parte del empleador. Luego estamos hablando de mejoras o beneficios pactados, ¿no? Entre el empleador y los trabajadores.
Y finalmente tenemos una tercera vía, que es a través de una organización sindical, ¿no? Entonces, hay muchos empleadores que tienen sindicatos. Los sindicatos han nacido sobre todo para lograr que estos incrementos tengan un alcance más amplio, ¿no? Ya no al trabajador uno, al trabajador 2 o al trabajador 3, sino que trate de beneficiar en principio a los trabajadores que forman parte del sindicato. Y si este es un sindicato mayoritario, alcanzará a todos los trabajadores, ¿no? Entonces ahí nace el tema de la negociación colectiva. Entonces, todos los años, por dar un ejemplo, los sindicatos pretenden el incremento de remuneraciones, de mejores beneficios económicos para sus afiliados. Esto es natural y pasa en todos los países del mundo, ¿no? Bueno, al menos de los que nos interesan, ¿no? En gran medida. ¿Qué pasa si el empleador no se pone de acuerdo? O sea, ya, ¿cómo se inicia la negociación colectiva? Básicamente con la presentación de un pliego de reclamos, que es que el sindicato presenta una especie de catálogo, ¿no? De requerimientos de lo que desde su punto de vista debería incrementar la empresa o los beneficios que debería dar o las condiciones de trabajo que podría dar, porque estamos hablando acá de un amplio espectro, ¿no? Estamos hablando desde incrementar sueldos, dar bonos o hasta dar uniformes, o sea, condiciones de trabajo, ¿no? Son muy variadas. Querías hacer... Entonces, sí, sí, entonces, eh, digamos, la situación ideal es que el sindicato y la empresa, que el sindicato y la empresa logren ponerse de acuerdo y cerrar esa negociación colectiva. Y cuando eso sucede, digamos, es el momento feliz, digamos, entre la empresa y el sindicato, a eso se le llama convenio colectivo. En el Perú, la gran mayoría de negociaciones colectivas no necesariamente concluyen con un convenio colectivo, sino que tanto el sindicato como el empleador tienen posiciones que, diría yo, casi genéticamente son contrapuestas, ¿no? Lógico, pues si ustedes piensan como empleado dirá, oye, yo no quiero incrementar porque a mayor incremento, menor utilidad. Y los trabajadores dirán, el sindicato dirá, yo quiero trabajar menos y ganar más. Es así, pues decía, esto que todos nos podrían entender, es casi genéticamente tenemos intereses contrapuestos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué nos dice nuestra legislación? ¿Cómo se soluciona este conflicto? Porque estamos hablando de un conflicto. Lo que nuestra legislación ha hecho es utilizar el arbitraje. Es decir, si el sindicato y el empleador no se han puesto de acuerdo para solucionar este conflicto que hay entre si se debe o no se debe y cuánto se debe incrementar a los trabajadores, debe ser un árbitro el que lo solucione. ¿Ok? Eh, entonces, este árbitro, bueno, este tribunal arbitral, que puede ser un árbitro unipersonal, un tribunal arbitral, lo que va a hacer es recoger las propuestas finales de cada una de las partes. ¿Ok? Las propuestas finales de cada una de las partes. Es decir, el sindicato va a enviar su propuesta final de cuáles son los beneficios que desea incrementar y por su lado el empleador hará exactamente lo mismo. Lo que hace el tribunal arbitral, que puede ser un tribunal arbitral colegiado con 3 integrantes o unipersonal, uno solo, será decidir cuál de las propuestas adoptar. Por dar un ejemplo que puede ser, por dar un ejemplo que puede ser muy, muy simple, ¿no? Un ejemplo que puede ser muy simple. Supongamos que el empleador quiere incrementar 1.000 soles y la empresa quiere incrementar 100 soles. Entonces tenemos dos posiciones totalmente diferentes, ¿no? El empleador quiere incrementar 100 soles y el sindicato quiere que se le incremente a los trabajadores 1.000 soles. Entonces, estamos en esa dicotomía. ¿Cuál escoger? ¿Cuánto incrementar? ¿Incrementar 100 o incrementar 1.000? Lo que la ley nos dice en el Perú es que debe escoger cualquiera de las dos, la de 100 o la de 1.000. Y a esto se le llama decisión pendular, o uno u otro. Pero también existe la facultad de atenuación, es decir, claro, imagínate que tú, Elías, seas árbitro, que de hecho eres árbitro,
Entonces tú dices, mira, la verdad que 100 muy poquito, ¿no? Y 1000, ¿no? ¿Y a quién le aumentan 1000 soles, ¿no? De un momento a otro. Yo creo que lo sabio, lo salomónico, podría ser, se me ocurre, 250 soles. Claro, en ese ejemplo, al acercarte más a la propuesta de la empresa, ¿no? Podrías tomar la propuesta de la empresa y decir, mira, 100 soles es poco, veo el dictamen económico financiero, esto también se va a explicar hoy también luego, y veo que la empresa sí le está yendo bien. Entonces, quizás sea una de las pocas, ¿no? Que le esté yendo bien hoy en día, porque a la mayoría le está yendo muy mal, ¿no? Pero, para dar un ejemplo. Entonces, 100 es muy poco, aumento 250. Si te estás dando cuenta, y con esto finalizo la explicación, Elías, lo que acaba de hacer este árbitro es crear un derecho. Acaba de crear un derecho a favor de los trabajadores. Este derecho no se origina ni por voluntad del empleador, ni por voluntad de los trabajadores, sino por un tercero que ha decidido que el beneficio económico que debe darse a los trabajadores es tal o cual, ¿no? Entonces, de eso, ese laudo que se expide, a eso le llamamos un laudo arbitral económico. Correcto. Y digamos, para complementar un poco lo que dice Dante, en contraposición tenemos otro tipo de laudos que son laudos jurídicos, ¿no? Que los laudos jurídicos vienen a ser un símil de la sentencia emitida en un proceso judicial. La diferencia es que en el laudo jurídico se decide igual por un arbitraje. Allí no se crean derechos, ¿no? Allí hay un conflicto en torno a cómo aplicar una norma, cómo interpretar una norma, y que eso lo debe decidir un tribunal arbitral que tiene que ser un tribunal letrado, no tienen que ser abogados los que resuelven eso. A diferencia de lo que ocurre en el lado económico, donde no necesariamente tienes que ser abogado para poder resolver ese tipo de conflictos económicos, ¿no? Porque justamente lo que se busca es, a través de este pronunciamiento, brindar alguna paz dentro de la convivencia laboral entre sindicato y empresa, ¿no? Generar normas para poder darle cierta tranquilidad a esta relación laboral que ya venía desarrollándose con normalidad. Entonces, este lado económico, como bien Dante lo ha narrado, que tiene su origen en una reclamación de los trabajadores organizados en un sindicato que se denomina un pliego de reclamos. Eh, este lado económico es susceptible de ser cuestionado en tema judicial. Y el cuestionamiento tiene una vía especial, ¿no? Porque, digamos, si pensamos en procesos laborales en general, entendemos que hay una demanda de un trabajador individual o de repente de un sindicato pidiendo cumplimiento de alguna determinada norma ante un juez de trabajo, un juez de primera instancia, un juez denominado especializado de trabajo. En el caso de los laudos económicos, esta demanda la vamos a plantear ante una sala superior, que es un órgano colegiado conformado por 3 miembros del Poder Judicial, 3 jueces superiores en materia laboral que van a resolver este conflicto. Y claro, para esta reclamación tengo un periodo bastante corto, solamente 10 días, desde que se emitió el laudo. Y el trámite va a ser casi un trámite formal. Todo va a ser por escrito y lo que va a existir, si es cierto, una alegación, una audiencia de vista de causa en donde se va a oralizar o se va a discutir las posiciones tanto de quien viene a impugnar el laudo porque considera que hay una vulneración de algunas reglas, o la defensa del laudo porque considera que el laudo está bien emitido. Entonces, esa va a ser la discusión de una impugnación del laudo económico que corresponde a una sala superior y que posteriormente la decisión que se emite en, ese laudo, en esa impugnación del laudo económico puede ser apelada y revisada por la Corte Suprema. Y justamente lo que vamos a analizar el día de hoy son pronunciamientos emitidos por la Corte Suprema en esta materia de laudos económicos. Y uno de los primeros caminos, por ejemplo, aquí tenemos la casación. Dante, tú me ayudas con esto, es la casación 3725-2014 Junín. Sí, perfecto, yo te ¿Qué, ayudo. No te olvides de admitir a los participantes, creo que ingresaron. Ya, perfecto. A ver, esta casación, Elías, es bien interesante porque uno de los temas más controvertidos que tiene los laudos arbitrales económicos es determinar si tienen mérito ejecutivo. O sea, nuevamente ubicándonos en la explicación, ¿no? O sea,
el empleador con el sindicato no se puso de acuerdo, vamos a un tribunal arbitral para que sea un tribunal arbitral, sea unipersonal o colegiado, el que determine los incrementos de los trabajadores, ¿ok? Supongamos que el tribunal arbitral determinó un incremento de 200 soles para los trabajadores, perfecto. Pero supongamos que la empresa no paga, no cumple con el incremento. Lo que corresponde determinar es qué deben hacer los trabajadores. Demandar el cumplimiento de ese laudo arbitral porque no se le pagó, con lo cual no habría ninguna diferencia porque sería básicamente como cualquier otro beneficio laboral que no se paga. O sea, ¿qué hace un trabajador cuando no se paga la gratificación, la CTS, las vacaciones? Entra por una demanda de pago de beneficios laborales, ¿no? Como cualquiera. O, segunda opción, iniciar un proceso de ejecución del laudo, en donde ya no se va a discutir, ya no va a haber una etapa, digamos, probatoria, impugnatoria, etc. No, 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 sino que de frente vamos a ejecutar ese laudo, ¿no? Eso es lo que es importante tener en cuenta para explicar esta resolución. ¿Por qué? ¿Cuál era el tema del caso? Un trabajador solicitó el cumplimiento de la cláusula segunda del laudo arbitral correspondiente al convenio colectivo del año 2006, que estableció la nivelación de la remuneración básica. O sea, estamos hablando de un convenio, de un laudo arbitral económico, ¿no? Como vemos, hubo un convenio, una circunstancia que se resolvió, un conflicto económico que se resolvió a través de un laudo, ¿no? ¿Y qué pasó? Que no se había cumplido ese laudo, ¿no? Entonces el trabajador va a un proceso judicial solicitando la ejecución de ese laudo. Y decía de que tenía que hacerse a través de la vía de ejecución porque el laudo tenía la calidad de firme y por tanto era un título ejecutivo. ¿Ok? ¿Qué nos dijo Elías? Podemos pasar a la siguiente. Lo que nos dice la Corte Suprema es lo siguiente. ¿Y por qué llega a la Corte Suprema en casación? Porque, claro, inicia como un proceso de ejecución. Entonces va al juez especializado, luego va a la sala y va en recurso de casación a la Corte Suprema. La Corte Suprema declara fundado el recurso de casación del trabajador diciendo de que este laudo arbitral del que estábamos hablando había sido impugnado anteriormente en un proceso que tú bien comentabas, que se llama impugnación de laudos arbitrales económicos. Y en esa demanda se había desestimado la pretensión de nulidad del laudo arbitral. Y por tanto tenía la calidad de firme. ¿Ok? Primer argumento. Y segundo, y aquí viene, digamos, sobre lo que creo yo que va a girar nuestros comentarios, dice la Corte Suprema que este laudo arbitral económico tendría mérito ejecutivo conforme a lo previsto en el artículo 57C de la nueva Ley Procesal del Trabajo. Entonces, esos son los dos argumentos que dice la Corte Suprema para darle mérito ejecutivo a este laudo arbitral económico. Entonces, dicho esto, Elías, creo que vienen algunas interrogantes sobre las cuales podemos pronunciarnos respecto a esta casación, ¿no? Y en realidad es muy llamativo porque justo la primera pregunta que planteas es ¿cuáles son los laudos laborales que tienen mero efecto ejecutivo? ¿No? Y claro, para hablar del proceso de ejecutivo, proceso de ejecución, es un proceso el más rápido que tiene el Poder Judicial, ¿no? Ese proceso en donde, digamos que es la vía rápida, ¿ya? Es la vía donde tú pagas tu peaje para poder transitar sin ningún problema y no estar con demasiado tráfico al costado. Ya, el peaje de esta vía rápida es tener a la mano algún instrumento que la ley establezca como habilitante para acceder a esa autopista rápida. El elemento que, este requisito, este tip para poder pagar el peaje es que tengas un laudo, pero justamente viene la discusión, ¿no? Porque la ley dice que para poder acceder a esta autopista tiene que ser un laudo que resuelva un conflicto jurídico y que tenga la calidad de cosa juzgada. En términos concretos, un laudo que tenga el símil o que tenga las mismas características que una sentencia.
Y la sentencia se emite en un proceso donde se discute si una norma ha sido correctamente aplicada, si una norma ha sido interpretada de forma correcta, o si de repente una norma no ha sido aplicada cuando debió haber sido aplicada. O sea, hay una norma ya vigente donde se discute si es que corresponde o no corresponde aplicar. Con la explicación de Dante, creo que quedó sumamente claro que en el conflicto económico que hay entre sindicato y empresa, no hay norma. La norma recién se genera con motivo del laudo. El laudo genera la norma. En el proceso de ejecución, que es la vía rápida, tú solamente puedes ir a discutir aquellos laudos en donde se discute la interpretación de una norma, sea una norma de la ley procesal de las normas laborales, de CTS, de certificaciones, la misma norma respecto del despido, por ejemplo, que ocurre mucho en el sector futbolístico, por ejemplo, a través de los laudos que emite la Cámara de Solución y Disputas de la Federación Peruana. Y claro, ese tipo de laudos son los que te permiten ingresar a esa vía ejecutiva, a la vía rápida. Pero aquí viene lo llamativo, ¿no? Que la Corte dice que el laudo económico emitido por un tribunal arbitral en un conflicto entre sindicato y empresa generando un derecho, también tiene la misma calidad. Y creo, Dante, que ahí cae tu segunda pregunta, ¿no? ¿Puede el juez cambiar aquello que el legislador estableció? ¿Puede el juez decir, así como el laudo jurídico, también el laudo económico te permite entrar a esta autopista rápida? ¿Eso es posible? No, definitivamente no. Los jueces no tienen esa capacidad, no forma parte de sus competencias crear un título ejecutivo. Como tú bien decías, este tipo, este ticket o lo que fuera, ¿no? Este pase que requieres para ingresar a esa autopista, no lo crea el juez ni las partes, lo crea la ley, ¿no? Y en nuestro caso, el legislador ha dado mérito ejecutivo a los laudos arbitrales jurídicos, no a los económicos. Y por una razón muy sencilla, ¿no? Creo que también lo dijiste anteriormente. Este laudo arbitral económico, que es el que nos interesa hoy, ¿hace las veces de una sentencia? No, ¿verdad? Porque no está resolviendo nada, lo único que está haciendo es determinando si cuánto de incremento hay que darle a los trabajadores. Punto. Está creando más bien un beneficio a favor de los trabajadores. Entonces no puede hacer las veces de una sentencia porque una sentencia lo que hace es determinar a quién le corresponde un derecho preexistente, previo, ¿no? Y por otro lado, en realidad lo que hace este laudo arbitral económico es hacer las veces de convenio colectivo. O sea, si nos ponemos a pensar, este laudo lo que ha hecho es simplemente suplir a las partes que no pudieron ponerse de acuerdo en cuánto incrementar los sueldos de los trabajadores. O sea, como el empleador ni el sindicato se ponían de acuerdo, lo que hace nuestra legislación es darle a un tercero, supuestamente imparcial, esta posibilidad. ¿No? Este tercero imparcial, árbitros, para que decidan cuánto hay que incrementar a los trabajadores. 100, 200, 500, 600, nada, lo que fuera, ¿no? Entonces, hace las veces de un convenio colectivo. Entonces, la pregunta sería, Elías, como decíamos, ¿qué pasa cuando a un trabajador no se le paga sus ETS, sus gratificaciones, sus vacaciones, la asignación familiar, la indemnización por despido arbitrario, lo que fuera? Recurre al Poder Judicial, a la vía normal, ¿no? Siguiendo tu ejemplo, a la vía normal, a la, no al peaje ni la autopista express, sino al camino de todos, ¿no? Va a la Javier Prado, ¿no? En horario punta y sigue el tránsito que todos debemos transitar para reclamar cualquier derecho, ¿no? Entonces, lo que ha hecho, y es llamativo que la Corte Suprema se equivoque en esto, ¿no? Porque además hay otro pronunciamiento, que claro, acá no lo hemos traído porque si no, pues se acaba, no habría, ya dejaríamos todo aquí en la cancha, ¿no? ¿No? Hay otro pronunciamiento de la Corte Suprema donde, al menos en voto en mayoría, dicen todo lo contrario, ¿no? Entonces yo creo que resoluciones como esta lo que hacen es eh, confundir, confundir a la comunidad jurídica y luego se genera un desprestigio al Poder Judicial, ¿no? Que también tiene esta labor de docencia a través de sus resoluciones. Entonces uno lee esta resolución y no solamente denota desconocimiento de lo que dice nuestra nueva ley procesal del trabajo, sino también una argumentación indebida, porque en la última pregunta decíamos que este argumento de que la Suprema dice, no, es que tiene mérito ejecutivo porque el laudo tiene la calidad de firme, porque ya había sido cuestionado un proceso de impugnación de laudos arbitrales.
no tiene ninguna implicancia, ¿no? Porque sea como sea que haya sido cuestionado, no cambia la naturaleza jurídica del laudo arbitral económico. Quizás alguien se está preguntando, solo para que quede absolutamente claro, ¿cuándo hablamos en materia laboral de un laudo arbitral jurídico, que es el que sí tiene mérito ejecutivo, conforme al literal C del artículo 57 de la nueva Ley Procesal del Trabajo? Los trabajadores pueden ir a un arbitraje. Supongamos que a un trabajador no se le paga su CTS, o no se le pagan sus vacaciones, indemnización, un bono, lo que fuera. El trabajador tiene dos opciones: ir al Poder Judicial o ir a un arbitraje. Como nos daremos cuenta, el trabajador va al Poder Judicial a reclamar un derecho que ya tiene, no a buscar un derecho nuevo. Va al juez de trabajo a decirle, el derecho que yo ya tengo, no me lo paga. O puede ir al arbitraje, para que ahí sí, en arbitraje, los árbitros resuelvan una controversia jurídica, le digan al trabajador si le deben o no le deben ese concepto que está peticionando. Y cómo se verifica, es un beneficio preexistente. Ahora, la nueva Ley Procesal del Trabajo establece un requisito. Para poder ir en arbitraje, un trabajador tiene que recibir una remuneración mensual equivalente o superior a 70 unidades de referencia procesal. Entonces, estamos hablando de 7 UITs. Entonces, bueno, más de 30.000 soles, o aproximadamente 30.000 soles. Entonces, si ganas menos de 30.000 soles, la propia ley te impide, para protegerte como trabajador, que no tengas que ir a un arbitraje, sino que vayas, como la gran mayoría de los trabajadores, al Poder Judicial a reclamar ese beneficio. Ese laudo que determina, supongamos que ganas más de 30.000 soles y decidiste irte al arbitraje, perdón, a discutir lo que te debían, ese laudo que resuelve que te deben o no te deben lo que estabas peticionando, sí tiene o sí hace las veces de sentencia. Ese es el laudo que tiene mérito ejecutivo. Claro, porque recordemos que los tribunales arbitrarios acá en Perú, si bien solo tienen una jurisdicción establecida, el poder coercitivo para exigirte el pago, muchas veces no lo tienen, y por eso que se establece esta cláusula de vía rápida para poder pedir la ejecución. Y un ejemplo, digamos, sencillo, Dante, para poder dejar esto claro, ¿no? Imagínense ustedes que tengan un convenio colectivo en donde no solamente tienen un incremento de remuneraciones, que es lo más común. Tienes un incremento de remuneraciones, incremento de bonificaciones, pero en las bonificaciones, ¿no? Bonificaciones de cumpleaños, bonificaciones por fallecimiento, bonificaciones por estudios superiores. Claro, si yo tengo una demanda de ejecución y digo, como dice la Corte Suprema, que este laudo económico es un título de ejecución, quiere decir que ese título debe ser, pues, exigible, cierto, ya la obligación debe estar establecida con claridad. Si yo voy al proceso de ejecución del laudo, podría pedir el bono, el pago de los bonos por fallecimiento, así nada más porque se me ocurre pedirlo, o tendría yo que acreditar que sí cumplo la base de este derecho, de que tengo un familiar fallecido, para poder acceder al mismo, ¿no? Esta discusión de si cumples o no se ve en un proceso regular. En el proceso de ejecución, básicamente lo que el juez hace es revisar. En el documento dice, se tiene que pagar a tal persona 50.000 soles, ok, le da un plazo de 5 días a la empresa para que pague los 50.000 soles. ¿Eso mismo puede ser con un lado económico? No, porque para poder empezar tiene que tener claro si los trabajadores que están demandando o si todo el sindicato cumplen todas y cada una de las condiciones establecidas en el convenio colectivo. Y eso, claro, es incompatible con un proceso de ejecución. Eso lo puedes debatir en un proceso de cumplimiento en la vía ordinaria, que, como bien decía antes, en la Javier Prado de Norapunta. No, no lo puedes discutir, pues, en la vía expresa preferencial del Metropolitano. No, ahí no lo puedes discutir. Así que es muy grave lo que ha hecho la Corte, sinceramente, y se contradice con otros pronunciamientos que ha hecho anteriormente. Pero vayamos a otro tipo de casos que también generan algunos dolores de cabeza. La Corte Suprema tiene un quinto pleno supremo en materia laboral. Es una reunión de jueces donde establecen algunos criterios que ya hemos hablado algo de los plenos hace unas ediciones de estados laborales. Y esencialmente en este quinto pleno supremo, lo que la Corte Suprema nos dice es:
para poder cuestionar un laudo emitido por un tribunal arbitral en un conflicto económico entre sindicato y empresa, tú tienes algunas causales, ¿no? Y en principio son, primero, por razón de nulidad y por establecer menores derechos a los previstos en la ley. Segundo, que es el artículo 56 del TUO en Relaciones Colectivas de Trabajo, concordado con el 65 de la misma norma, que en realidad es no haber tomado en consideración el dictamen económico financiero, que es básicamente la cuantificación del pliego de reclamos del sindicato, saber cuánto va a costar esto. Ya si tú resuelves en un diferendo arbitral sin tomar en consideración ello y haces uso de la facultad de atenuación que nos indicaba Dante, acercarme más a la propuesta del empleador o acercarme más a la propuesta de los trabajadores, si utilizas esta facultad de atenuar y no tomas en cuenta el dictamen, la cuantificación del pedido de los trabajadores, bueno, tu lado es nulo, ¿no? Eso es una de las causas que lo establece la legislación. Y finalmente, los literales B y D la ley, del artículo 63 de la Ley General de Arbitraje, ¿no? Que es la norma macro, digamos, la norma que regula cómo debo cuestionar todo tipo de laudo, ¿no? Entonces, lo que hace la Corte Suprema aquí es establecer un filtro, ¿no? En principio, como ustedes pueden ver al inicio, dice por razones de nulidad. Eso, en el campo jurídico, lo revisamos conjuntamente con la Ley General de Arbitraje, y la Ley General de Arbitraje nos establece una serie de causales para poder cuestionar laudos. Pero la Corte nos dice, de esa serie, de ese listado, solamente vamos a tomar dos, el B y el D, no más. Eso nos dice en un primer momento, ¿no, Dante? Y luego, ¿qué nos dice en este pronunciamiento que tú has encontrado? Claro, luego existe, y este es un dolor de cabeza, ¿no? Porque sinceramente, yo creo que por eso tenemos trabajo, ¿no? Porque si alguien quiere dedicarse al derecho del trabajo, valga la redundancia, o sea, no va a encontrar casi nada en la ley, ¿no? O sea, la ley es un insumo más para nosotros, ¿no? O sea, casi todo, al menos lo más relevante en el último tiempo, está en la jurisprudencia, ¿no? Entonces, claro, alguien se podría alegrar, supongamos que alguna empresa quiere interponer una demanda de impugnación del laudo arbitral y su abogado dice, bueno, sí, me parece que este laudo que se ha generado, que se ha emitido, viola nuestros derechos, ¿no? Entonces, pues, el gerente le dice, bueno, doctor, entonces interpongamos una demanda, ¿no? De impugnación del laudo. Y el abogado dirá, sí, no, genial. Imagínate que jamás hubiera hecho una, ¿no? ¿Y ahora qué hago, no? Entonces comienza a googlear, ¿no? Seguro, y encontrará el quinto pleno, ¿no? Y dirá, bueno, acá está, ¿no? Ya sé cómo hacer. No, mentira, ¿no? Porque en realidad el quinto pleno termina siendo solo un insumo más. O sea, tienes la ley como insumo, el quinto pleno como insumo, pero eso no es suficiente para hacer el platillo que deseas, ¿no? Que es finalmente la demanda con algo de futuro de impugnación del laudo arbitral, sino que, en este caso, Elías, existe una sentencia adicional de la Corte Suprema, que es esta, la apelación, digo apelación porque como bien explicó Elías, los laudos arbitrales se cuestionan en primera instancia ante la sala, y la Corte Suprema funciona como un órgano de revisión, segunda instancia. En ese expediente, en el 4968-2017 Lima, ha añadido causales de nulidad de laudo adicionales a la que están en el quinto pleno. Y, por ejemplo, ha dicho que también es nulo el laudo arbitral económico cuando el árbitro, el tribunal o alguno de sus miembros están impedidos de participar como tales. Segundo, cuando se combinen propuestas de las partes, es decir, en vez de que haga una decisión pendular, tomar o la decisión del sindicato o la decisión de la empresa, las combine, haga una especie de, ¿no?, chocolateo entre las propuestas de una y otra y haga una tercera propuesta, ¿no? También será nulo el laudo cuando se emita bajo presión, supongamos pues que los árbitros los coaccionan, los amenazan, últimamente que estamos viviendo pues un clima muy conflictivo, donde los amenazan a los árbitros para que le den la razón al sindicato, por dar un ejemplo. Entonces el laudo es nulo, es obvio, ¿no? Pero bueno, ya está dicho, ¿no? Se haya emitido también sin tener en cuenta el informe. Claro, no solamente que el informe no esté, que de por sí ya es gravísimo, sino que aquí le adiciona sin tenerlo en cuenta. Es decir, pudiendo estar el informe, los árbitros hagan como que no existe, ¿no? Por dar un ejemplo para que se entienda, lo entendamos todos. Supongamos que en este
los dictámenes económicos financieros se emiten antes que el tribunal arbitral tome su decisión. ¿Por qué? Porque necesita saber cuál es la situación económica de la empresa. Porque obvio, ¿cómo puedo saber si incrementar 100 o incrementar 1000 si no sé si la empresa está bien o está mal? Entonces necesito este dictamen. Supongamos que el dictamen dice que la empresa está muy mal, que está al borde de la quiebra, que no reflota, etc. Pregunta, ¿ustedes incrementarían 100 o incrementarían 1000 a los trabajadores? Yo no incrementaría nada, ¿no? Porque si la empresa está en quiebre, ¿cómo vamos a incrementar? Pues, ¿no? O sea, se pone en riesgo la existencia, los puestos de trabajo. Pero ¿qué sucede? Lamentablemente ocurre, ¿no? Que los árbitros, pese a saber que la situación de la empresa está mal, otorgan incrementos. Entonces lo que la Suprema nos dice es que hay algo que no cuadra, ¿no? ¿Cómo das incrementos si el dictamen económico dice que la situación de la empresa está muy mal? Por el contrario, ¿cómo niegas incrementos si la situación económica de la empresa está muy bien? Entonces, esa es un poco la idea, ¿no? Y finalmente, también será nulo el laudo arbitral cuando alguna de las partes no haya sido notificada con el nombramiento de un árbitro. Porque como todos sabemos, los árbitros pueden ser recusados, cuestionados, etc., ¿no? Toca la moraleja, Elías, para ir ya, antes de pasar a las preguntas que surgen de esta resolución judicial, es que, bueno, este es un campo bastante difícil de transitar, pero muy interesante, ¿no? Porque cada vez más se ven laudos arbitrales económicos dictados por árbitros y que pueden, y de hecho incurren en alguna de las causales que hemos establecido, ¿no? Correcto. Una de las primeras preguntas es, el pleno del que hablé inicialmente, el quinto pleno supremo que establece aparentemente tres causales, eh, ¿tiene un carácter vinculante? No, formalmente, Jurídicamente, ¿cómo lo ves tú? Jurídicamente, no, como decía por ahí algún autor, ¿no? Tiene una especie de vinculatoriedad material más que formal, ¿no? Porque formal no lo tiene. Un juez se puede apartar perfectamente del pleno, pero en la realidad, supongamos que una sala conozca de una demanda de impugnación, de todas maneras va a llegar en segunda instancia a la Suprema. Entonces, digamos, no tiene un carácter formal, pero sí material, porque la sala será consciente de que probablemente, ¿no? Esto sea cuestionado por los jueces supremos. Entonces, de que tiene algún grado de vinculatoriedad, materialmente yo diría que sí. Entonces, si ustedes van a interponer, por ejemplo, una demanda de impugnación de laudos arbitrales, hay que tener muy claro que encajemos o en las tres causales iniciales del Pleno o en esta especie de ampliación del quinto Pleno Supremo, ¿no? y en particular, en realidad, y es todo un desorden, ¿no? Debería esto estar regulado normativamente o en todo caso hacer uso, desempolvar un poco la ley procesal del trabajo, utilizar el artículo 40 y decidirse por establecer un precedente, no solamente un pleno jurisdiccional. ¿Y esto por qué? Porque ustedes en el devenir, incluso con Dante, hemos siempre compartido algunas ideas y encontramos algunas sentencias, por ejemplo, en donde la Corte Suprema misma declara fundada una demanda de impugnación del laudo, incumpliendo su propio reglamento, ¿no? Y diciendo, hace rato veíamos que eran las causales del literal B y D del artículo 61 de la Ley General de Arbitraje. Ya, la Suprema tiene pronunciamientos en donde declara fundada una demanda de impugnación del laudo por la causal C, ¿no? Que no está dentro de su listado, y tampoco está en la apelación. Pero claro, se les ocurrió y revisaron el caso y dijeron, ah, bueno, la C también la vamos a utilizar. Entonces, hay un desorden total, ¿no? Y es justamente ahí donde, digamos, va la crítica, ¿no? Porque al no tener un carácter vinculante al quinto pleno, además de ser, desde mi punto de vista, por lo menos inconstitucional, eh, no es posible que sea el juez quien delimite cuáles son los supuestos por los cuales yo puedo acceder a la justicia, ¿no? El derecho de acceso a la justicia es un derecho que lo configura el legislador. Él define cuáles son los requisitos de procedibilidad de mi demanda, y si no lo cumplo, bueno, me atengo a las consecuencias. Pero si yo no cumplo algo que al juez se le ocurrió en esa oportunidad, o a la sala se le ocurrió al establecer un pleno jurisdiccional, ¿cómo yo puedo tener una seguridad jurídica de que voy a plantear una demanda por lo menos viable jurídicamente? No estoy hablando del resultado final, sino de que por lo menos
ingrese al debate. No lo tengo. Entonces, es un tema sumamente grave. Y aquí justamente viene esa pregunta, ¿no? ¿Por qué antes se aceptan solo algunas causales previstas en la Ley General de Arbitraje para la impugnación de laudos arbitrarios económicos? Ese es parte del desorden, ¿no? O sea, siempre, no, nunca, y esto lo digo humildemente, nunca va a poder compararse una deliberación democrática realizada en el legislador originario, que debería ser el Congreso, a una especie de suplencia que tratan de hacer los jueces, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque justamente en la deliberación democrática de fuerzas políticas totalmente contradictorias y con intereses totalmente distintos, es que surge un mejor debate. Siempre va, bueno, quizá nuestro Congreso no sea el mejor ejemplo, ¿no? Pero estamos hablando de una situación normal, ¿no? En la que, en nuestro caso, 130 personas se ponen a discutir una norma. Siempre una discusión de ese tipo va a ser superior al que se haga en un entorno mucho más cerrado, por más cualificado que pueda ser ese entorno, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces podemos caer en un grave error, que es pensar que porque somos digamos, el órgano de cierre del Poder Judicial, lo que nosotros decimos es correcto. Creo que la resolución que hemos analizado última, Elías, es un claro ejemplo. O sea, la Suprema primero emite el quinto pleno, trata de zanjar el tema de cuáles son las causales de impugnación del laudo, se da cuenta que la realidad supera largamente lo que se quiso regular, que no es trabajo de los jueces, es trabajo del Congreso, pero tratando de hacer, ¿no? Una especie de proactividad judicial, ¿no? O de, tiene otro nombre, ¿no? Los jueces son decisionismo judicial, diría yo. Se dan cuenta de que quedó corto el pleno y sacan una especie de ampliación del pleno, ¿no? Esto genera desorden, ¿no? Genera desorden para el ciudadano, ¿no? Imagínate un ciudadano. Al ciudadano se le puede exigir que sepa las normas. Hay una norma del Código Civil que así lo dice, ¿no? Una presunción jure de jure, es decir, que todos conocemos las normas. Si no, mañana más tarde alguien podría matar a otra persona y decir, yo no sabía que existe el 108 del Código Penal. Ay, yo no sabía que estaba mal matar a alguien, ¿no? No, pues eso no se puede hacer. Pero ¿se le podrá exigir al ciudadano que conozca la jurisprudencia a este nivel de detalle? O sea, ya hoy a un ciudadano que quiere saber sus derechos, pues realmente lo último que tendrá que revisar es la ley, porque tendrá que ver si hay algún pleno, luego si este pleno necesita una ampliación o una aclaración, o otro pleno que lo dejó sin efecto, o una sentencia que ahora dice lo contrario del pleno. O sea, es realmente un caos. Pero bueno, Dato Laboral está justamente para eso, para tratar de trasladar información en materia laboral, y eso ha sido un poco lo que hemos tratado de hacer hoy, Elías, en estos tres pronunciamientos que hemos analizado hoy sobre esta temática de la impugnación de laudos arbitrales económicos, y que reviste la mayor importancia, porque pensemos, un laudo arbitral puede ordenar pago de millones de soles a los empleadores. Entonces, si no tenemos claro, por ejemplo, ¿no? Disculpe que te corte, si no tenemos claro si tenemos que ir por la vía rápida o por la vía corta, entonces puede ser que esos millones de soles se exijan inmediatamente sin ser jurídicamente correcto. O sea, puede llevarnos a ese tipo de circunstancias, por ejemplo. No, ya para ir cerrando, es en realidad sumamente grave porque hemos conocido incluso nosotros antes de algunos laudos económicos emitidos en el sector público, en donde los incrementos remunerativos pues dejan de lado leyes que están dirigidas justamente a la meritocracia, ¿no? O sea, esto de aspirar a que conforme vas avanzando en la carrera administrativa vas consiguiendo más dinero, vas postulando y vas ingresando a nuevas categorías. En realidad, con un lado económico, establecen incrementos remunerativos que superan esas líneas y además establecen bonificaciones por cierre de pliego que bordean los 20.000, 30.000 soles por cada trabajador. Eso multiplicado por la cantidad de integrantes del sindicato, imagínense pues la cantidad de dinero que en el Estado se está ordenando pagar con motivo de ese tipo de laudos económicos. Entonces, ciertamente es importante que tengamos por lo menos claro cuál es el camino que debo seguir para impugnar esto, cuáles son las reglas que debo tener en cuenta para poder debatir esta impugnación y cuáles son las reglas que debo tener en cuenta para pedirle el cumplimiento de estos laudos.
Porque lo que tenemos aquí en cuanto al cumplimiento de los laudos, como hemos visto con Dante, es básicamente lo que ha ocurrido pues con el peaje, me parece, de la zona central, ¿no? Donde un alcalde dice, bueno, no quiero que mis vecinos paguen el peaje a una vía especial. Acá la Corte Suprema ha dicho, bueno, no quiero que todos los laudos económicos vayan por cumplimiento de obligaciones como debería ser bajo la ley, el proceso ordinario laboral, sino que vayan por la vía expresa, la vía más rápida. Así que le creo una vía especial para que ellos también puedan recurrir. Suena bonito a primera vista, pero el desorden que genera y las implicancias jurídicas y sobre todo económicas que trae esto en realidad son preocupantes y que ciertamente no son matizadas al momento de emitir ese tipo de sentencias. ¿No? Creo que es lo más llamativo que tenemos el día de hoy, Dante. Vamos cerrando este punto que en realidad hay un montón, hay sentencias vinculadas a los dictámenes económicos que lo podemos tomar en otra ocasión y que también son bastante interesantes. Sentencias en donde incluso hay problemas entre quienes emiten los votos en los tribunales arbitrales, que ya alguna vez la Corte Suprema incluso indicaba nombre y apellidos de los árbitros que estuvieron involucrados. El tema del conflicto de interés, si anteriormente ya has participado como defensa de un sindicato, como defensa de la empresa, y después participas como árbitro del mismo, aspectos que también son interesantes y que van siendo desarrollados poco a poco por la jurisprudencia, algunas veces bien, algunas veces mal, pero ya eso será materia de otro dato laboral. Por ahora, Dante, ¿qué es lo que tenemos para la siguiente semana? La siguiente semana, Elías, vamos a conversar sobre un beneficio laboral específico que creo yo que es el único al que se le puede dar la categoría de beneficio social, ¿no? Que estamos hablando de la asignación familiar, ¿no? Por ejemplo, si un trabajador no presta servicios los 30 días del mes, hay que pagarle prorrateado, es decir, hoy los 1000, bueno, los 102.50, porque ya la asignación familiar va a subir a partir del 1 de mayo, ¿no? Ya no va a ser 93, sino 102.50. Si el trabajador presta servicio, por ejemplo, 20 días porque faltó injustificadamente, ¿hay que prorratear o hay que pagar completo? De otro lado, la asignación familiar se paga sin perjuicio de que el hijo del trabajador esté estudiando satisfactoriamente o interesa que esté estudiando satisfactoriamente. ¿Qué pasa si deja de estudiar? ¿Debo dejar de pagar la asignación familiar o debo seguir pagando la asignación familiar? ¿Qué pasa si, por ejemplo, y este es un tema bien interesante, la asignación familiar le correspondería también a a un trabajador que no tiene un hijo biológico, sino más bien un hijo afín? Por ejemplo, supongamos que estamos hablando de una familia ensamblada. Una persona, su nueva pareja, tiene un hijo que está a su cargo, pero biológicamente no es su hijo, es su hijo afín. ¿Corresponderá el pago de la asignación familiar en ese caso? ¿El trabajador podrá decirle al empleador, mira, yo ahora estoy a cargo de este menor de edad porque es hija de mi pareja, pero yo no soy biológicamente el padre? ¿Le corresponderá a ese trabajador el pago de la asignación familiar o no? ¿Cómo interpretar la condición de hijo? ¿Se refiere la ley a hijo biológico o también se incorporarán los hijos afines? Entonces, estas son preguntas que vamos a responder el próximo martes, Dios mediante, en una nueva edición de Dato Laboral. Y en caso tengan alguna pregunta adicional, tienen ahí ustedes un correo electrónico al cual pueden dirigir sus interrogantes y lo vamos a tomar en consideración para la siguiente edición de Data Laboral. Muchas gracias por su presencia, muchas gracias antes por tu apoyo en esta oportunidad y ya nos estamos viendo la siguiente semana, como tú dices, Dios mediante. Que estén bien, Cuídate, que que tengan estén buena bien todos. semana. Hasta luego. Cuídate antes, nos vemos.